Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y todo lo que respira. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios en esta hora. Que Él sea tomando el control de todo lo que se va a decir en esta hora. No es Rubén Darío Rodríguez, es el Espíritu Santo de Dios el que habla a su pueblo en esta hora. Amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Uy, apenas dos. ¿Cuántos están bendecidos? Gloria a Dios. Vea, el solo hecho que usted esté respirando en esta hora es de mucha bendición. Es la misericordia, es el favor de Dios que tenemos nosotros cada día al respirar, al poder abrir nuestros ojos cada mañana y contemplar la hermosura de lo que Dios ha creado. Amén. Entonces, ese es el gozo de nosotros, los hijos del Señor, que sabemos que Él es grande y poderoso y que todo lo creó para nosotros, para que nosotros lo gocemos en Él. Entonces, le damos gracias al Señor por eso. El Señor es de bendición a nuestras vidas y lo que Él hace cada día por nosotros es de gran bendición. Por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que estar atentos a todos los movimientos, a todo lo que está sucediendo en el mundo en esta época. Están pasando cosas delicadas, sabemos que los dueños del mundo, los Illuminati, ellos están moviendo por debajo muchas cosas y resulta que a veces a ellos mismos se les devuelve todo lo que ellos hacen por debajo porque ellos quieren hacer guerras, levantar guerras y crear guerras y a veces a ellos mismos se les devuelve como lo que pasó en Francia aquel día. Ellos, las mismas personas que ellos están patrocinando para la guerra, ahora los están atacando a ellos mismos. Por eso es que está pasando todas estas cosas. Y los musulmanes se defienden, ellos dicen que ellos no son los terroristas. Los musulmanes son la religión, dicen ellos, ¿no? Que son la más grande del mundo, no sé, ahí ellos pelearán con la tradicional. Pero dicen que ellos no son los que atacan, no son los que se suicidan, no son los que se inmolan, son los islamitas. Entonces, pero la religión es la misma cosa, la religión es igual para ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo lo que está pasando. Este año empezó duro, pero va a ser más duro. Para la humanidad va a ser muy duro. El petróleo va así, estaban $100, va para 40. Y el petróleo, muchos pueblos, muchos países del mundo viven del petróleo, como Venezuela. Y oremos por Venezuela porque Venezuela está pasando por una situación muy difícil porque ellos vienen del petróleo, o sea, ellos sin eso, ellos no pueden subsistir. Entonces, por ese lado, don Maduro y toda su gente allá van a ser humillados por parte del Señor, porque ellos no quieren sujetar a Dios, entonces Dios les está dando a ellos donde más les duele, que es el petróleo. Y así por el estilo, van a pasar muchas cosas, van a suceder muchas cosas, entonces esté usted pendiente, la venida del Señor está cerca, y lo que el Señor quiere hacer por usted y por mí es grande. Entonces, esté preparado, no se descuide, no se duerma, no dé papaya, como decimos en el lenguaje coloquial, no demos papaya. Amén. Estemos siempre preparados, siempre atentos y dispuestos para el Señor. La vida de nosotros, la vida de los seres humanos es un proceso. Todos tenemos un proceso, todos tenemos un objetivo, todos tenemos un propósito de Dios por el cual estamos aquí y debemos entenderlo. Y a veces, un tema que casi nunca tocamos aquí, pero a veces no hablamos de la muerte. O sea, ¿por qué viene la muerte? ¿Por qué pasa esto de la muerte? ¿Por qué lo que pasó aquí? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué significa todo esto? Entonces, la muerte es el inicio a otra vida. Para aún con nosotros, por ejemplo nosotros con lo que sucedió en este lugar, nosotros empezamos a vivir otro proceso en la vida, tanto los ministros, empezando desde la pastora hasta todo el pueblo del Señor. Empezamos a vivir con la muerte, empezamos a vivir un nuevo proceso, una nueva vida, una nueva reorganización, puede decirse así. Y así ha pasado, este evento ha pasado en muchas partes en la parte bíblica, parte de la Biblia. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. ¿Qué viene después de estos procesos de la muerte? ¿Qué viene para el pueblo? ¿Qué viene para nosotros? ¿O qué esperamos nosotros? ¿O qué ha sucedido con nosotros? ¿O qué le sucedió al pueblo de Israel también cuando pasaron estos eventos de muerte? Vamos a leer algo sobre lo que es el duelo.
porque a veces vivimos las situaciones, pero no analizamos o no averiguamos lo que sucede. Mira lo que hay detrás del duelo. Dice, muchas personas se preguntan cuánto tiempo dura un duelo. Los estudios prefieren hacer referencia al proceso de duelo y a sus fases o etapas como medida de duelo. Siempre además las circunstancias que rodearon el suceso van a ser muy determinantes, así como la vinculación afectiva y los lazos de dependencia que la persona en el duelo tenía con su ser querido. O sea, lo que nosotros vivimos con la compañía, por ejemplo, del apóstol, el proceso este proceso lo vamos a aplicar ahora a la Biblia, pero lo vamos a mirar nosotros. Entonces, el duelo dice aquí que va a durar dependiendo de la relación que hayamos tenido con la persona o la cercanía que ella tenía con nosotros. Dice, ni siquiera podemos decir que una pérdida es comparable a otra, aunque compartan circunstancias similares, ni que el tiempo de duelo vaya a ser igual para dos personas que han sufrido la misma pérdida. Cada persona necesita su tiempo, cada persona hace su camino a un ritmo. Lo importante es avanzar, aunque sea muy lentamente, en el proceso del duelo. Y hay 4 fases. Sonido. Hay 4 fases de duelo. Dice, los estudios del duelo y el morir definen una serie de estaciones o fases por las que transcurrimos en nuestros procesos de duelo. Todos coinciden en que tras una primera fase de shock o de estupor, donde todo nos parece una irrealidad, pasamos progresivamente a una fase de negación o rabia. Y eso fue lo que pasó. Cuando hubo el proceso que el Señor cortó, entramos todos en shock, ¿verdad? Para nosotros fue difícil asimilar eso en el momento, lo que sucedió. Y muchos le decían al Señor, ¿por qué? O le reclamaban al Señor, ¿por qué? Y entonces sigue otra fase que se llama fase de negación o rabia, donde luchamos con todas nuestras fuerzas para buscar responsables. Y entonces le preguntamos a Dios, siempre vamos a Dios, pues como siempre lo hacemos, así nos enseñaron, siempre vamos a preguntarle a Dios, Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? O empiezan a buscar responsables, por ejemplo, como lo que le pasó a la pastora Linen, que me disculpe que hable de ella, pero la familia empezó a atacarla a ella, a quererla coger a ella, que ella era la culpable, y ella se creyó ese cuento. Entonces, eso es lo que pasa en esta segunda fase, de la fase de la negación o la rabia, donde empiezan a buscar culpables, o culpabilizarnos por circunstancias que rodearon el suceso que produjo la muerte, como le sucedió a ella. Ella creía que ella tenía algo de culpa por eso. Entonces, esta es la segunda fase del duelo. Dice, se trata de una reacción normal que nos prepara para enfrentarnos a lo realmente duro de esa pérdida, que es soportar el dolor de la constante presencia de su ausencia. Esa sería la siguiente fase de desesperanza, de entrega al dolor, marcada por una tristeza profunda y cada vez con menos rabia y resentimiento. Esa tercera etapa es en la cual empezamos nosotros ya a entender y a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a nosotros lo que pasó. Ya el Espíritu Santo de Dios trae tranquilidad, trae calma, trae paz a nuestros corazones, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones, deseos y nos duele. O sea, es lógico que nos duela la pérdida de alguien que queremos mucho, alguien que nos ha dirigido. Entonces, esto ya empieza a ir cambiando. ¿Listo? Dice, en esta fase necesitamos envolver y dar sentido a todo. El tiempo vivido con esa persona, dice, entonces empezamos a agradecer, a pedir perdón y a perdonar, para así adquirir la serenidad de aceptar lo sucedido. Sentirnos dichosos por el tiempo de vida compartido y trascender más allá de la pérdida de un nuevo estilo de vida, donde ya somos capaces de vivir nuestro presente, proyectándonos hacia el futuro. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Entonces estén atentos, dice, recordando con una sonrisa, y cuando lo deseemos, esa persona como la parte importante y trascendental que ha tenido en nuestra existencia. Es la última fase del proceso donde reorganizamos nuestro sentido vital y espiritual de lo que significa vivir. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora de la noche. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que se quedan, son cuatro fases, y hay personas que se quedan en esas fases,
Hay personas que no avanzan de esas fases, la fase del shock, el estupor, la fase de la rabia o la agresividad. Entonces, ¿qué hicieron muchas personas que no entendieron este movimiento? Sonido. ¿Qué hicieron estas personas que no entendieron este movimiento? Se fueron, ¿verdad? No aceptaron que el Señor hubiera hecho estas cosas en la congregación. Entonces, ellos decidieron irse. Pero ¿qué pasó allí? Ellos no hicieron lo que el Señor quería hacer en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Porque eso es algo que nosotros tenemos que aprender y entender de parte de Dios, que estos movimientos son para algo bueno, para hacer algo diferente. Y entonces yo quiero que esta vivencia que tuvimos, la vamos a aplicar a la Biblia y entendamos que también en la Biblia pasó esto, bíblicamente lo podemos mirar y entender para que aprendamos nosotros a madurar, porque hay personas que no maduran, pasan estas cosas y no maduran y se quedan estancados. Y pasa el tiempo y usted conoce, por ejemplo, hay personas que no conocen del Señor y usted lo escucha y siempre es con esa raíz de amargura, ese dolor, ese resentimiento que mi madre, que mi padre, que mi hermano, o sea, porque no han pasado las otras etapas. Y yo sé que aquí todos hemos ya pasado estas etapas. El Señor está haciendo algo nuevo y lo va a hacer en este tiempo. De ese tiempo para acá el Señor está reorganizando todo, así como lo está haciendo en la congregación. Hoy vine y vi cosas diferentes y es bueno. Y el Señor así va a hacer con cada uno de nosotros. El Señor va a organizarnos de tal manera que nosotros podamos ser hombres y mujeres que le sirvamos a Él. Que tengamos esa libertad, esa capacidad para decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer algo en tu obra, yo quiero hacer algo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos un propósito. Tanto usted como yo tenemos un propósito. Tanto usted como yo tenemos dones, talentos, capacidades en los cuales Dios quiere que usted los use para el reino de los cielos. Usted fue para adorar a Dios. Usted no fue creado para adorar al mundo o para vivir en el mundo o para adorar a Satan. Usted fue creado para adorar a Dios. Por eso es el propósito de salvación que hizo nuestro Padre Celestial con Cristo Jesús. Para que nosotros nos volviéramos a reconciliar con el Padre y estuviéramos con el Padre. Amén. Sirviéramos al Padre. Entonces, la primera fase, que es el show, el estupor, es la impresión. ¿Ya? Ya eso lo superamos. La fase de la rabia o la agresividad es el por qué, también ya lo superamos. Yo creo que aquí no haya quien no haya superado eso. Dice la fase de la desorganización o desesperanza, donde la persona se da cuenta de que ya la persona no va a volver, ya empieza a asimilar. Esa es la tercera fase, que también creo que ya pasamos eso. Y la fase de la reorganización, donde todo se normaliza. Amén. Y ya todo está normalizado en el nombre del Señor. Amén. Ya todos hemos entendido cuál fue el propósito del Señor. Y en esos propósitos del Señor, el apóstol estaba bien con el Señor, tenía una relación íntima y muy linda con el Señor. Pero el pueblo, nosotros teníamos una relación, nosotros estábamos listos para irnos con el Señor en esos tiempos, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que pasa es que debemos de entender de que cuando tenemos un líder así o una cabeza así, el pueblo se relaja mucho. Porque nosotros entendíamos, vivíamos una palabra de buena sazón, pero vivíamos estancados, vivíamos relajados, vivíamos acostados en la hamaca y vivíamos sabrosito. Con esto tengo, con esta palabra tengo, no necesito más. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted la palabra la viva, que usted la palabra la ponga en práctica, que usted le sirva al Señor. Porque no solamente una persona puede ser ministro o ministra del Señor. Todos somos un cuerpo y todos tenemos el cuerpo humano necesita un pie para hacer el otro, una mano para hacer la otra cosa, y así sucesivamente. Todos somos un cuerpo y eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, no nos quedemos estancados. Viva de las cosas lindas que aprendimos, viva de las cosas lindas que el Señor nos dio a través de este varón. Y imite, porque eso, como dice la palabra, somos imitadores de Cristo.
imite lo bueno, el buen ejemplo que Él nos dio. Imitemos eso, porque eso es lo que somos, imitadores de lo que Cristo Jesús hizo. Y ese varón fue un ejemplo de que él imitaba a Cristo Jesús, de que él quería imitarlo lo mejor posible a él. Y eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros. Imitemos a Cristo Jesús, vivamos una vida conforme a la palabra, vivamos una vida conforme a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Organicémonos, si estábamos desorganizados, organicémonos, este es el tiempo. Si tiene que casarse, cásese, si tiene que dejar amistades que no le convienen, déjelas. Si tiene que dejar un trabajo que usted le está quitando la bendición, el Señor le va a bendecir con un trabajo que le va a dar muchas bendiciones a su vida. Entonces, piense en lo que el Señor quiere hacer en su vida y que el Señor en esta noche le permita a usted entender ese tema, porque yo le digo, Espíritu Santo, yo no sé hablar, yo no sé dirigir a tu pueblo, eres tú el que lo haces. Entonces vamos a ver un ejemplo, como la muerte de Moisés. Entonces vamos a hablar de eso, de lo que hay, de lo que viene después de la muerte. Después de la muerte vienen muchas cosas. Tenga en cuenta que cuando la persona muere en Cristo Jesús, él va a pasar a un descanso, hasta que haya una fiesta que se llama, ¿cómo? ¿Cómo llama la fiesta? Eso, el despertar de los muertos. Yom Teruah. Entonces, después de la muerte ahí viene bendición para nosotros, las personas que van a morir en el Señor, listo, o si me toca a mí, no hay problema, porque los que estamos en el Señor vamos a tener vida eterna, amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Y eso también pasó con Moisés. Vamos a ver este ejemplo de lo que nosotros vivimos, lo vamos a comparar con Moisés, con lo que es la muerte de Moisés. Vamos a leer Deuteronomios 32. Vamos ahora sí a la palabra y que el Señor sea enseñándonos lo que el Señor quiere hacer. Moisés era un hombre, igual a usted, igual a mí, que Dios capacitó, que Dios formó, que Dios lo usó para cosas grandes. Uno de los hombres que más usó Dios para hacer prodigios, milagros, para hacer cosas, mejor dicho, impresionantes, fue a Moisés. Entonces este varón, como era un ser humano, cometió muchos errores. Fue un ser humano, lo mismo que su hermano Aarón, que era el sacerdote. Ellos cometieron muchos errores. Y por esos errores vamos a ver lo que le trajo a él la muerte. Dice Deuteronomios 32, versículo 48. Dice que se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. ¿Y por qué le pasó a esto? ¿Por qué Moisés no pudo pasar? Entonces, tenemos que averiguar toda la vida de Moisés para ver cuál fue el propósito de que le llegara la muerte a él en ese preciso momento en que llegaron al Jordán. Porque el Señor le dijo que no podía pasar. Dice así: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a tu pueblo. Entonces mire lo que le pasó a Moisés. Él tuvo que subir, ¿a qué? A mirar de que era real, lo que el Señor le habló a él era real, porque de pronto en su corazón Yahweh sabía de que él no creía en la palabra que él había dicho a él, que era una palabra cierta. Él se movió, pero en muchos movimientos que él hizo, cometió errores. Y hubo un gran error, que lo vamos a ver ahora más adelantico, el cual no le permitió a él pasar. Y dice, hay una palabra muy importante ahí para que la subraye. Dice, y fue unido a su pueblo. Moisés fue unido a su pueblo y Aarón fue unido a su pueblo. ¿Con qué? Con su muerte.
Eso quiere decir que ellos fueron llevados, sus almas fueron llevadas al Gran Edén, que está en el tercer cielo, donde se guardan las almas que han sido salvas por el Señor. Ellos fueron unidos al pueblo que el Señor tiene allá. Todas las almas que mueren con Cristo, que suben allá y son guardadas, allá están ellos también. Entonces, dice así el 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces allí nos estaba mostrando también cuál fue el problema que tuvo Moisés. El problema que tuvo Moisés fue de rebeldía, de desobediencia. Él creyó muchas cosas y cuando él le entregan esa vara, el Señor cuando le decía levanta esa vara y haz tal cosa, se hacían las cosas. Todo lo que el Señor le decía y hubo ese gran error. Él cometió un gran error en Meriba. Se equivocó bastante y eso lo vamos a ver ahora más adelantico. Vamos a ver el 34, el capítulo 34, más adelantico. Dice que la muerte y la sepultura de Moisés. Dice, subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Yahweh toda la tierra de Galaad hasta Adán, todo Netalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Eso es lo que nos enseñaron el viernes de discipulado, toda la tierra que el Señor le dio por heredad al pueblo de Israel. Y solamente vienen un pedacito, porque ellos no le creyeron al Señor y cometieron muchos errores, por la idolatría más que todo, y perdieron mucha tierra. Por eso tienen un país tan pequeño, así como el grande del departamento del Valle del Cauca. Y Jara nos lo mostraba el viernes, toda la cantidad de tierra que le dio el Señor a ellos, pero no la supieron aprovechar. Y seguimos leyendo. Dice, todo Netalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Yahweh, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? El mismo Yahweh lo enterró. Porque es que hay unas doctrinas que dicen que los dos testigos van a ser Moisés y va a ser Elías. Entonces aquí el Señor, él mismo dice que, la palabra misma dice que él murió. Él no fue arrebatado como fue No y como fue Elías, ¿verdad? Entonces dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno, mire, y dice la palabra, y ninguno conoce el lugar de sepultura hasta hoy. Solamente Yahweh conoce dónde está sepultado, dónde están los huesos de Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés, que fue lo que acabamos de ver ahora, ¿verdad? Ellos en 30 días quemaron esas fases del duelo. Ellos también les tocó vivir lo que nosotros vivimos con nuestro apóstol. Ellos también les tocó pasar ese proceso, porque imagínense 40 años andando con Moisés para arriba y para abajo. Eso se crea una, ¿cómo llama eso? Una relación íntima muy grande. Entonces eso duele. Y ellos dicen que hubo un duelo de 30 días. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moisés. ¿Por qué? Porque había otro proceso que iba a iniciar a partir de la muerte de Moisés. Y ese es el proceso que nosotros estamos viviendo hoy. Con la muerte de Moisés empezó un proceso con Josué.
y Josué fue un hombre de gran bendición para el pueblo de Israel. Moisés, el propósito de Moisés fue sacar al pueblo cautivo de la cautividad y traerlo a la tierra prometida. Y el propósito de Dios era llevarlo hasta allá. Pero el que interrumpió ese proceso fue el mismo hombre, fue el mismo Moisés. Entonces tuvo que llamar a dos hombres que sí creían en la palabra, que sí creían conforme a lo que él quería hacer, que fue José y Caleb. Esos fueron los dos hombres que él usó para que pudieran llevar al pueblo a encaminarlo por la nueva tierra, por la tierra prometida que el Señor les traía a ellos, tierra de gran bendición. Entonces, dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Dice que nunca más se levantó un profeta como él, y es que es verdad. Lo que Dios hizo a través de ese varón fue algo muy grande, y ahí fue donde el Señor le demostró a ese pueblo la grandeza de él, pero se rebelaron. Y así como Moisés y así como Aarón no pudieron pasar, ese pueblo que salió de Egipto tampoco pudo pasar, por la rebeldía, mejor dicho, por todas las cosas de rebeldía, de idolatría, todas las cosas que a veces nosotros tenemos en nuestro corazón, porque a veces en nosotros hay eso, a veces en nosotros hay rebeldía, a veces en nosotros hay idolatría, y a veces en nosotros pasan cosas que no queremos dejar que el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y hay cosas tan pequeñas, tan diminutas, que para nosotros no significan nada, pero para Dios son muy importantes. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta noche, que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, a creer en su palabra, a obedecerlo. Dice, vamos a leer Números 14, 23 para que vamos rapidito. Números 14, 20 al 23. Dice: Yahweh castiga a Israel. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que no solamente fueron Aarón y Moisés, sino que también fue el pueblo de Israel. Dice: entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque, ¿qué pasó aquí? Si leemos más antes, resulta que Yahweh iba a destruir todo este pueblo, pero Moisés empezó a clamarle al Señor, y el Señor, mire lo que le va diciendo acá. Dice: entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a tus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué era lo que le pasaba al pueblo? Era rebelde, ¿verdad? Tentaban a Dios. Mire que dice que él no tenta a nadie, si esta gente lo tentaba a él. Entonces mírese cómo le pagaban al Señor. Después de todo lo que el Señor hizo por ellos, después de que los sostenía, porque a ellos no les faltaba nada. Mire que ellos dicen que en 40 años sus vestidos permanecieron conforme fue el primer día. Sus zapatos no se les gastaron. El alimento estuvo allí. Lo que pasa es que el alimento que Dios les dio a ellos fue un proceso, una maduración en los 40 años. Y ese alimento era para que ellos se metieran con el Señor y le creyeran al Señor. Pero ellos, por un lado, escuchaban la palabra de Dios y por otro lado la desobedecían. O sea, la palabra no entraba y se quedaba en ellos. Por eso fue la demora de
tantos años, imagínense, tantos años que sufrieron esa gente. Yo no sé si son, ¿cuánto era que duraba, tú sabes? 8 días duraba el paso del desierto, 8 días, y se demoraron 40 años. Entonces, ¿pero por qué era? Por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y el Señor quiere que nosotros no seamos duros, antes al contrario. Lo que el Señor dice, que el que se humilla será exaltado. Humillémonos delante del Señor, digámosle al Señor, Señor, enséñanos a madurar, enséñanos a crecer en tu reino, en lo tuyo, para que no tengamos que pasar por todo esto que pasó el pueblo de Israel. Entonces, lo que pasó en Meriba con Moisés fue muy sencillo, ustedes muchos lo saben. En medio del desierto, pues usted sabe que, o sea, era aceptable que ellos reclamaran agua. Y la primera vez que clamaron agua, porque empezaron a renegar y a tentar al Señor a decirle que necesitaban agua, bueno, el Señor le dijo, listo, ve a la peña, toca la peña, golpéala 2 veces y ella fluirá agua. El agua fluyó y listo. No hubo ningún problema, todo bien hasta ahí. Pero la segunda vez que pasó este evento, el Señor le dijo a Moisés, ve, reúnete con Aarón, con los ancianos, háblale a la peña, háblale. Le dijo, háblale. ¿Y el varón qué hizo? La golpeó, ¿verdad? La golpeó 2 veces, la volvió a golpear. Y eso tiene un significado muy importante. Yahshua es la roca. Yahshua no puede morir 2 veces. Yahshua fue azoteado, golpeado y murió una sola vez. Ese es el significado de eso. Él no puede morir 2 veces. Por eso era que había que hablarle. A Cristo Jesús nosotros le hablamos. A Cristo Jesús ya no, por eso nosotros no celebramos Semana Santa ni nada de esas cosas, porque ya Él murió y se levantó al 3er día y ya Él está vivo, Él no está muerto. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. Y ese pequeño detallito de pegarle 2 varillazos a la piedra, a la roca, eso fue lo que no le permitió pasar a Moisés y a Aarón a ver la tierra prometida. Y no solamente a ellos, sino a toda la gente que ha pasado de Egipto. Toda la gente que salió de Egipto y ellos 2 no pudieron pasar. Entonces, mire lo delicado que es los asuntos con el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos cuidado y que seamos buenos oidores. Porque a veces el Señor nos está hablando, nos está llamando la atención por algo, o nos está diciendo, y lo que hacemos es enojarnos, ¿verdad? Pero no entendemos que es el mismo Dios el que nos está hablando, que nos está corrigiendo, que nos está formando, que nos está enseñando para cosas buenas. Porque el propósito de Dios con usted y conmigo es de que seamos hombres y mujeres de bendición. Dios en ningún momento ha querido el mal para nosotros. Nosotros mismos provocamos el mal para nosotros mismos, porque Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios de bendición. Bueno, y en ese proceso que vivió Moisés, empezó otro proceso. Se terminó el proceso de Moisés con su muerte, ¿verdad? Y fue doloroso para el pueblo, así como fue doloroso para nosotros. Y empezó un proceso con Josué. En Josué, vamos a ver Josué 1 del 1 al 6. Venga, yo le leo rápidamente lo que les hablo de la peña de Oré. Está en Números 20:10, para que lo anoten allí y lo lean en su casa. Dice, y reunieron Moisés y Aarón, Números 20:7. Entonces, 27 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, dice, hablad, a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua a la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y dice, ¿qué? ¿Están siguiendo la lectura? Dice, y golpeó, ¿verdad? ¿Y qué le dijo acá antes? ¿Qué le dijo él? Que le hablara, ¿verdad? Dice, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón,
Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por cuanto no me te- por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que te he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Ese es el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos. Que el Señor nos está diciendo, vea mi hijo, es por aquí, y nosotros le hacemos caso al vecino, al amigo, a la persona que está al lado, y no le hacemos caso al Señor. Entonces, cuando usted vaya a tomar una decisión, alguna cosa, escuche bien, porque aquí no tuvo disculpa Moisés de decir, no, Yahweh, qué pena, yo no te escuché bien, no, el Señor fue claro. Y eso es una de las cosas, veamos un momentico Deuteronomio 9:23, que es un versículo muy, muy bonito, que usted siempre téngalo en cuenta, siempre donde vaya, lo que usted vaya a hacer, téngalo siempre en cuenta. Deuteronomios 9:23. Y dice así el Señor. Y cuando Yahweh os envió desde Cades Barnea, diciendo subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes. Mire lo que pasaron ahí, mire lo que pasó allí. Al mandato de Yahweh vuestro Dios, y no le creísteis. Ahí hay un primer asunto, la rebeldía. Dice, y no le creíste, otro proceso grande ahí, un problema que es bien difícil para nosotros, la confianza en el Señor, el creer en el Señor. Ni obedecisteis, es otra cosa que nos duele, obedecer a su voz. Entonces, dígale al Señor en esta hora, Señor, enséñame a ser un hombre no rebelde, enséñame a ser un hombre de confianza y enséñame a ser un hombre de obediencia. Porque esas son las tres cosas que desagradan al Señor. Y esas son las tres cosas que el Señor quiere. Siempre que usted vaya a tomar alguna determinación, a hacer alguna cosa, siempre pídale al Señor esa dirección. Dice que la muerte es final de la vida. Se dice de lo que no tiene actividad, animación, vistosidad, energía o pasión. Y nosotros tenemos que tener todo lo contrario a ese significado de la muerte, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener actividad, tenemos que tener animación, tenemos que tener vistosidad, ser hombres enérgicos y pasión por esto, mire, esto cuesta, esto duele, pero si usted lo hace de corazón para el Señor, si usted le dice al Espíritu Santo, enséñame a vivir con pasión tu palabra, tu vida va a ser una vida de bendición y vas a poder llegar muy lejos, porque el propósito de Moisés se paró fue por eso, porque él no quiso ser obediente, y porque como el Señor conoce el corazón de nosotros, y él conocía el corazón de Moisés, él decía, es que miren, vamos a mirar las dos cositas. Aarón tenía un problema, que era débil a las cosas de la idolatría, a todos esos santos, esa es la debilidad de él. ¿Se acuerdan que él hizo un becerro para adorar cuando se demoró Moisés para bajar con las tablas? Esa era la debilidad de Aarón. Y la debilidad de Moisés es que era un hombre temperamental. Ese era el problema de él. Y usted sabe que una persona que se llena de temperamento y se enoja y se deja llevar fácilmente por las emociones, comete muchos errores. Y ese era el gran problema que tenía Moisés. Era un hombre muy temperamental. Y como Yahweh conocía ese corazón temperamental de Moisés, le dijo, no, él no puede seguir más con mi pueblo. Él está cansado, él está cargado, él ya ha pasado mucho sufrimiento, no sé, él ya no puede más con esta situación. Por eso también tengo que cortarlo y dejar que otro siga, porque él está cansado. Entonces, eso fue lo que le pasó a Moisés, que era un hombre muy temperamental, y el otro era un hombre idólatra. Entonces, Dios no podía trabajar con las personas así. Y eso es lo que el Señor quiere enseñar a nosotros. El Señor le dice a usted, yo no puedo trabajar con su situación a la cual usted no quiere renunciar. Entonces, usted le dice, Espíritu Santo, yo quiero servirte a ti, yo quiero estar en tus caminos,
Y lo que no te agrada de mí, sácalo. Yo renuncio a todas aquellas cosas que no te agradan. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Sigamos. Dice que el propósito de Dios era hacer una gran nación de bendición. Por eso era que no podía usar a Moisés ni a Aarón. Entonces vamos a ver, ahora sí vamos a Josué 1. Dice que los preparativos de la conquista. El objetivo grande de Dios con su pueblo era hacer una gran nación. Lo que es ahora, Israel no es cualquier cosa. Israel, a pesar de que es un pueblo tan pequeño, pero Israel es una de las grandes potencias del mundo. Israel es uno de los países más ricos del mundo. Israel es un pueblo próspero, a pesar de que muchos de ellos niegan al Señor. A pesar de que muchos de ellos dicen que el que vino en un pollino no era su machía. Pero la misericordia de Dios está extendida sobre ellos porque ellos fue el pueblo que Él creó. Entonces dice que el propósito de Dios era hacer una gran nación de bendición. Entonces ya lo que era los que dirigían este pueblo, ellos no estaban aptos para hacer una gran nación con ellos. El propósito de Moisés se cumplió y ahora sigue otro hombre de gran bendición que fue Josué. Entonces dice, vamos a leerlo desde del 1 al 6, leámoslo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Y sigamos lo que es bueno. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, que eso es lo que el Señor nos está demandando en esta época. Esforcémonos, luchemos, porque los tiempos son difíciles. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en poquitas cosas, en todas, ¿verdad? No te apartes de esto, para que seamos prosperados en todas las cosas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá, ¿qué? Te irá bien. Si usted quiere vivir una vida de bendición, si usted quiere vivir una buena vida, aquí está la respuesta, vea. El Señor lo está llamando a esta hora. Métate conmigo que esta es la buena vida. Y a veces nosotros creemos que la buena vida es andar en un buen carro lujoso, tener finca, carro, beca, y eso es pasajero. Si usted anhela una buena vida, la buena vida está más allá. Después del arrebatamiento, después de la resurrección de los muertos, ahí es donde viene lo bueno para nosotros. Por los siglos de los siglos, no es por un poco de tiempo, ya es por los siglos de los siglos de los siglos, y nos gozaremos y nos alegraremos delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces, dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué, ¿qué hizo Josué? Ya Dios le dio la pauta, le dijo, hágale, ya, empiece a trabajar ya. Ahí empieza ya el proceso de Josué. Entonces, el gran problema que tuvo Moisés era la duda, ¿verdad? Ahora este varón que sigue era un varón de Dios, un varón que sí está dispuesto a pelear y a guerrear. Ese es un varón que no comía de cuento a nada, dice.
Algo que me pasó, dice, cuando habla unido a tu pueblo, también la misericordia, ese pueblo, Moisés y Aarón y el pueblo, fueron salvos por la misericordia del Señor. Ellos se salvaron. Muchos de ellos de pronto se volvieron atrás, pero la mayoría fueron salvos, porque Dios no quiere el mal para ninguno. Y en ese amor y en esa misericordia de Yahweh, todos fueron unidos al pueblo que está allá arriba. O sea que cuando nos toque unirnos, ahora nos vamos a encontrar con ellos. Nos vamos a encontrar con Moisés, nos vamos a encontrar con todos ellos allá. Amén. Porque ellos están allá también. Entonces, sigamos. Vamos a leer Deuteronomio, ya leímos Deuteronomio 9:23. Entonces, el mismo proceso, mire, la misma vivencia, si me equivoco me corrigen, pero la misma vivencia que le tocó vivir al pueblo de Moisés lo vimos nosotros acá. Y ya el Señor quiere cambiar todo ese asunto. Ya lo que pasó, pasó, ya vamos a ser nuevos hombres y mujeres diferentes, y ya vamos a empezar un nuevo proceso, el cual le tocó a Josué empezar con su pueblo. En este caso podemos decir la encargada, que es la pastora Inés Martínez, la cual el Señor encargó de este ministerio, y empieza un nuevo proceso. Entonces vamos a leer si seguimos la lectura, sigamos Josué 2. Dice que Josué envía espías a Jericó. Entonces empezó el proceso. Este era un hombre que se dejaba dirigir por el Señor. Empezó un proceso. Una de las cosas bonitas y grandes, y la misericordia de Dios la vemos aquí, porque Dios no señala al pecador, Dios no señala al hombre que ha cometido errores, no. Dios lo que quiere es que el hombre sea levantado y sea restaurado. Y una historia muy bonita que vemos aquí, dice que cuando él envía a los espías, los reyes se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ellos empezaron a perseguir a sus espías, y resulta que había una mujer, una ramera, o una prostituta como le llaman hoy en día, o una mujer de la vida, que se llamaba Raac, y fue una mujer que el Señor a su tiempo la usó. ¿Para qué? Para que guardara a estos dos hombres. Y le dice, vamos a leer leerla en aquí dice: marchaos al monte, en el 2:16, para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que te siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, en tu casa de tu padre, y a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre vuestra cabeza. Entonces, algo bien bonito que le pasó a esta mujer allí, mire. Ella tuvo misericordia de los hombres. Ella vio que esos hombres lo estaban persiguiendo para matarlos, pero esos hombres pagaron favor con favor, o sea, ellos le recompensaron a ella el favor que les hizo, y le dejaron algo muy bonito que dice allí: un cordón de grana. Ese cordón de grana es algo rojo, o sea, eso era simbólico. ¿Y qué representa ese cordón de grana? Representa la sangre de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces la misericordia de Dios estuvo sobre esa mujer, porque esos hombres le enseñaron a ella el plan de salvación y cómo podía ser salvo. ¿Se acuerda cuando el devorador llegaba? Ellos los dentiles y los postes los pintaban con sangre para que él saltara.
eso mismo pasó aquí. Eso mismo representa ese cordón de grana con esta mujer. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezó a llegar gente que era de buen corazón, gente que le podía servir al Señor. Y él no estaba mirando que era una mujer ramera, el Señor no estaba mirando eso. El Señor miró que esa era una mujer de un buen corazón que podía servirles a ellos y él las usó para ese servicio. Entonces, eso le garantizó, el meterse con el Señor le garantizó eso, que la sangre de Cristo fuera rociada en esa casa y nadie la tocara. Entonces fue de gran bendición. ¿Por qué? Porque el Señor empezó a mandarle las personas adecuadas para que ellos pudieran seguir el trabajo que el Señor les había demandado. Dice Josué 3, 16, 17. Dice, empezó todo bien, ¿verdad? Todo está marchando conforme a lo que el Señor le estableció con ellos. Dice el 16, 17. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Estamos hablando del paso del pueblo de Israel por el río Jordán, ¿verdad? Yo estaba viendo qué día un programa que hablaban unas personas que estaban allá. El río nace, el río viene pequeño y él llega a un lago, algo así que le llaman el mar, no sé si el mar muerto, y vuelve y después sigue el río. O sea, él llega y se embalsa en una parte y después ya sigue el río grande. Y eso es lo que el Señor enseña aquí, porque Él no lo pasó por el río pequeñito que pasan allí, no, Él lo pasó por la parte caudalosa, la parte más grande. Y dice, donde estaba lo del mar. Y aquí lo explica, y dice, las aguas, Josué 3, 16, dice, las aguas... Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá, o sea, ahí está el mar, lo que les decía ahora, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces mire que Dios empezó ya a organizar las cosas en este pueblo, ¿verdad? A través de Josué. Y fue de gran bendición, porque empezó el Señor otra vez a moverse. O sea, el Señor que tenía, ahí el Señor les mostró a ellos que el mismo Dios que estaba respaldando a Moisés, también estaba respaldando a Josué. Y eso era lo que el Señor quería mostrarle a ellos, que él estaba ahí, a pesar de que Moisés no estaba, él estaba allí. A pesar de que el apóstol se fue, la presencia del Señor no se ha ido de aquí. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, que creamos que es que no es el hombre. Nosotros no debemos de mirar al hombre como tal, porque si me miran a mí, yo tengo una cantidad de errores increíbles, pero miren al Señor. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor estaba respaldando a Josué en su caminar, en todo lo que él estaba haciendo, porque él se dejaba direccionar por el Señor. Y empezaron a suceder, empezaron a organizar. Lo que empezó con el Señor con Josué fue a organizar al pueblo. Y entre esa organización, vamos a ver Josué 5:5, Josué 5. Damos los 5:10. Entonces, leámoslo desde el 5, dice, la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Entonces vamos a entender también este pedacito que pasó aquí con ellos. En la organización, ¿no? Ya después del proceso que vivieron con Moisés y el nuevo inicio, empezó Dios a organizar otra vez al pueblo. Y pasó algo muy bonito que vamos a entender aquí, que fue el cambio en la mente del pueblo. Dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado.
porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Yahweh. ¿Sí pillan? Ninguno pudo pasar vivo. De toda la gente que salió de Egipto, ninguno pudo pasar vivo. Pero hubo algo aquí. La gente que la circuncisión que se hizo fue antes, o sea, fue cuando iniciaron los 40 años. Entonces, la gente que pudo pasar, porque pasaron fue de 21 años para abajo, esa gente que pasó no estaba circuncidada. ¿Qué quiere decir circuncidar? Es un cambio y una transformación aquí en la mente. Y eso fue lo que pasó allí. Hubo un cambio, un trabajo de Dios con su pueblo aquí, de que lo que el Señor ha querido con nosotros es eso, que traer cambio y transformación a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos ver a una persona, por ejemplo, como la pastora Inés Martínez, una persona que ella no puede con la obra del Señor. Muchos miraron eso y dijeron eso, y lo comentaron, que una mujer no, y que una mujer no, y más de uno se dejó llevar por ese cuento y se fueron de aquí. Pero lo que el Señor quiere es traer cambio y transformación a la mente. ¿Los ángeles qué son? ¿Qué género son ellos? ¿Masculinos, femeninos? O uno dice que son, ¿verdad? Mire, yo les digo algo en el nombre del Señor y que usted nunca se le olvide esto. Delante de la presencia del Señor no hay género. Delante de la presencia, porque allá no hay ni casamiento, ni hay un amorío, ni hay novio, ya no hay nada de eso. Todos los ángeles son varones del reino de los cielos, y nosotros vamos a ser igual que ellos cuando seamos transformados. Amén. Entonces allá no va a haber eso. Entonces no mire a una mujer que porque que es mujer no puede, no. Usted no mire a la mujer como tal, porque anda con vestido y todo. No. Lo que vale para Yahweh es el alma, lo que hay aquí, mire. Lo que vale para el Señor es el alma. Y a veces nos volvemos muy machistas, a veces nos volvemos egoístas. Y la mujer, igual que el hombre, tenemos muchas capacidades de parte de Dios. Y más si es una mujer de Dios, una mujer que está metida con el Señor, que le sirva al Señor, entonces con más razón. Entonces no discriminemos. Ya eso ya pasó de moda, eso del machismo y todo eso, eso ya... Una cosa es que la palabra de Dios dice que el hombre debe sujetarse a la mujer, al esposo, la esposa al esposo, eso sí es otra cosa muy diferente. Pero a nosotros querer creer que la mujer no es capaz, eso es una mentira del diablo. Porque las mujeres también pueden servir, y muchas mujeres del Señor trabajaron en su obra, y fueron mujeres de gran bendición para su pueblo. Amén. Entonces no miremos eso. Sigamos adelante. Lo que el Señor entonces trajo fue cambio y transformación a la mente de su pueblo. Dijo, ya yo no quiero más gente mediocre, yo no quiero más gente que viva pensando en pequeñeces, porque a veces eso es lo que pasa, que nos volvemos hombres y mujeres con una mentalidad pequeña. Miramos cositas pequeñas y no miramos la grandeza de Dios. Nos fijamos en cosas tan insignificantes que no valen la pena, y no miramos lo que Dios tiene preparado para nosotros, la grandeza de Dios, y eso es lo que nos estanca. A muchos de nosotros nos estanca eso. Y mire, después de esto, de que ya hubo circuncidado el pueblo, y ya el pueblo ya pudo, ya bueno, listo, se circuncidaron, listo, estamos preparados para habitar esta región, estamos listos para recibir la bendición de Dios. Dice el 5:10 de Josué, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. O sea que ellos también celebraban fiesta. La fiesta siempre se celebró, y eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, a que estemos pendientes de sus fiestas, de sus movimientos. Dice, a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó, o sea, más o menos a las 6 de la tarde. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. El 12 dice, ¿y el maná qué? El maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra,
Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea que ya el Señor empezó ya a bendecir a su pueblo, ya empezó a darles el alimento. Ellos estuvieron en un proceso de maduración donde renegaban, donde discutían con el Señor, donde se levantaban porque no tenían el alimento que ellos querían, pero Dios los estaba madurando, Dios los estaba dándoles era un buen alimento, pero ellos no supieron entender lo que Dios les daba a ellos, porque el maná era el mejor alimento que nosotros podemos tener, es el maná. Y ellos empezaron ya a vivir una vida de bendición, o sea, ya empezó a ser una realidad en la vida de ellos, todo ese proceso que ellos tuvieron antes, ahora al nuevo cambio. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, cambiarnos a nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes el Señor los está bendiciendo. Yo sé que muchos de ustedes con este nuevo proceso y conmigo también el Señor ha cambiado ya nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir las cosas y de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay una persona aquí que nos cuide y que esté pendiente de nosotros y que haga todo por nosotros, no. Ahora ya nosotros entendemos de que nosotros tenemos que trabajar también en la obra. Nosotros tenemos que trabajar por nuestra salvación. Nosotros tenemos que trabajar para que alcancemos la victoria. Eso es personal. Aquí nadie está obligado a que siga al Señor. Aquí nadie está obligado a que busque la salvación por parte de Dios. Dios sí lo quiere hacer con usted. El problema es que usted es el que tiene que decidir si sí o si no. La decisión es voluntaria. Entonces, como hubo un cambio, para mí ha sido de bendición. Y yo sé que para muchos de ustedes este cambio ha traído bendición. ¿Ahora qué? Ahora nos toca que trabajar más en la obra, comprometernos más, estudiar más, prepararnos, todo lo que aprendimos, lo que escribimos, porque es que esa es la otra, que cuando el Señor tiene un hombre como el que tuvo acá, nosotros debemos de estar pendientes, escribir, anotar, estudiar, escudriñar. ¿Ahora qué? Todo lo que aprendimos y lo que estudiamos y lo que tuvimos escrito allá, ahora saquémoslo otra vez para que lo sigamos viviendo, lo sigamos madurando en nuestras vidas, porque esa palabra tiene que madurarse en nosotros, esa palabra tiene que dar un fruto en nosotros. Entonces, como ya no está Él, ya el fundamento quedó, la palabra quedó, entonces ahora vamos a vivirla, vamos a ejecutarla, vamos a compartirla, a predicarla. Preparémonos. Entonces el Señor demanda eso, que nosotros nos preparemos para esta nueva etapa que nos llegó a nosotros, porque fue la voluntad de Dios. Dios hizo un movimiento brusco, pero lo hizo para bien de nosotros mismos, porque Él no quiere perjudicar a nadie. Dios no es un Dios de hacerle daño a las personas, Él todo lo contrario, Él quiere es que nosotros seamos de bendición. Y tanto nosotros, todos los ministros y servidores, como la misma pastora, también el Señor le cambió la vida a ella, porque ella tuvo que aprender a manejar la camioneta, que ni sabía manejar ese carro, no le sabía ni la clave a eso para abrirla, tuvo que meterse con Yahweh a estudiar para poder predicar la palabra, porque subirse aquí no es fácil. Mucha gente cree que subirse aquí es fácil, no, esto es mucha responsabilidad, le digo. Y para uno subirse acá, o para usted dirigir una congregación, un ministerio, usted tiene que estar muy preparado, y usted tiene que meterse con el Señor. No es fácil, le digo. Pero le digo, en el nombre del Señor, oremos mucho por la pastora, estemos pendientes de ella, estemos allí a la orden. ¿Qué necesita, pastora? ¿En qué le puedo ayudar? Entonces usted también dice al Señor, Señor, ¿cuál es el ministerio? ¿Qué es lo que tú me has dado a mí? Las es todo lo que tú, así como usaste a Moisés, yo también quiero que me uses a mí. Así como usaste a Josué, yo quiero que tú me uses a mí. Yo también quiero servirte en la obra, porque no podemos quedarnos estancados. Tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos estar aquí sentados por gracia y misericordia de Dios, tenemos que hacer algo. Dice que el que está, ¿cómo era lo que decíamos ahora en la definición? Que debemos de estar activos, animados, ser vistosos, ser enérgicos y tener pasión por la obra del Señor. Tenemos que apasionarnos por esto. Así como cuando el enamorado, cuando uno es joven que empieza a enamorar a la novia, uno hace lo que sea por esa novia, por irla a visitar, por darle el detallito, por tenerla ahí, ¿verdad? Que esa misma pasión que usted tiene
que tuvo, que tiene con su novia o con su esposa, que también así esa pasión sea para el Señor, aún más grande, porque el Señor lo ama a usted, el Señor lo quiere mucho a usted y el Señor quiere bendecirlo a usted. Entonces, esa es la gran bendición que Dios está dando a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Entonces, a través de esta circuncisión, el pueblo de Dios recibió al Señor. El pueblo de Dios recibió su palabra. El pueblo de Dios tuvo cambio y transformación en su mente. El pueblo de Dios reconoció a Cristo Jesús. El pueblo de Dios reconoció que Yahweh era su Señor y su Salvador. Entonces, eso es lo bonito de todo esto. Y ahí para allá empezó Josué a trabajar en lo que Dios hizo con él. Empezaron ya la toma de Jericó, empezaron ya lo que todos conocemos, que la historia de Josué es muy bonita. Y dice que ya hubo un cambio. Ese cambio ya ellos pudieron tener vestidos nuevos, zapatos nuevos, ya ellos pudieron cambiar aún su aspecto físico, todo les cambió a ellos, la vida les cambió porque fue de bendición para ellos. Todo el proceso que tuvieron en el desierto, todo el proceso que tuvieron con la muerte de Moisés, todo eso lo que trajo a ellos fue una nueva manera de vivir, cambio y transformación. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, traernos a cambio y a transformación, a que vivamos una vida diferente a la que vivíamos antes, que ya no nos conformemos con lo que éramos antes, sino que seamos de bendición. Entonces, ellos fueron de gran bendición y fueron preparados. Ahí en ese momento el Señor los prepara ya para que vayan a hacer la guerra, para que conquisten toda la tierra que el Señor les iba a dar. Entonces, los grandes hombres del Señor desarrollaron sus talentos para el reino de los cielos. Todos. El apóstol desarrolló lo que él le dio para el reino de los cielos. A pesar de que él tuvo problemas con narcotráfico, a pesar de que él tuvo muchos problemas en su vida, pero llegó el momento que se le cumplió a él, en que le dijo, bueno, listo, me vas a servir y vas a hacer tal cual al propósito del cual te puse y te creé. Y él lo hizo. Y todos los hombres de la Biblia lo hicieron así. Y eran hombres con errores, con muchos errores, pero sin embargo ellos se dejaron usar por el Señor. Y miren, aquí están escritos en su palabra como ejemplo y como enseñanza para nosotros de que sí podemos. Así hayan errores, así tengamos maña, lo que sea, pero el Señor quiere que nosotros estemos allí, que le sirvamos a Él, que no nos dé vergüenza servirlo en el nombre de Jesús. Vamos a leer Josué 24. Ya casi terminamos para que celebremos la cena. Josué capítulo 24, perdón. Dice que la muerte de Josué. Gloria al Señor. Les cuento que estaba preocupado porque ayer tenía la garganta que no podía. Y el Señor, que sea tu misericordia porque no sé cómo voy a hacer para hablar. Dice muerte de Josué. El 29 dice, capítulo 24. ¿Ya llegaron? Josué 24, 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Mire, 110 años. Dice, y sepultaron en su heredad en Tinac Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Y cuál fue el propósito de Josué? ¿O qué le tocó hacer a Josué? A Josué le tocó que establecer las tribus, hacer la repartición de las tierras, organizarlos a cada uno de ellos. Él cumplió eso y ya cuando llegó su edad, ya también murió. ¿Y qué vino para el pueblo ahí para allá? Bendición. Ya el pueblo empezó a disfrutar de todo lo que el Señor les había prometido, de tierras de gran bendición,
donde fluía leche y miel, donde su descendencia se iba a propagar por toda la tierra, y eso fue lo que Dios hizo a través de ese varón. Con Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Sacó al pueblo esclavo, lo sacó para que fuera una tierra de bendición. Cumplió el propósito de Moisés, de ahí siguió Josué. Josué los pasó al Jordán, repartió las tierras, organizó las 12 tribus y listo, ya cumplió un propósito, se fue. Pero se fue con el Señor, ¿verdad? Y así somos todos los hombres. Todos los hombres tenemos un propósito. Y si es un hombre de Dios que le cree al Señor, el Señor tiene un propósito con usted, con usted, con usted, conmigo también. Y ahí donde todos tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual yo fui creado? Señor, yo quiero hacer algo por el reino de los cielos aquí en la tierra, cuando esté vivo, es que uno debe hacer algo. Dice la palabra del Señor que van a ser repartidos coronas, van a ser repartidos gobiernos para que usted gobierne con el Señor. Hay dávidas grandes y maravillosas allá para usted. Si usted se deja usar conforme a lo que Dios le ha dado, el Señor lo va a bendecir grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a leer Santiago. Santiago capítulo 1. Mire, luche por su alma. Luche por su alma. No descuide su alma, porque su alma es la que el Señor necesita. El alma es la que se puede perder. Dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y las tres cosas debemos de cuidarlas. Porque si usted no cuida su cuerpo se desgasta, se enferma y usted no puede hacer nada. Cuando el cuerpo está enfermo, usted no tiene alientos ni para arrodillarse. Entonces, procure que su cuerpo esté sano. Hagamos ejercicio, y como yo tengo que hacer ejercicio porque yo estoy descuidado con eso. Hagamos ejercicio, alimentémonos bien, eso sí estoy haciendo, alimentémonos bien, cuidémonos. El espíritu, él vuelve a Dios cuando la persona muere, pero el espíritu es el canal por el cual nosotros podemos decir Abba Padre. Cuando usted quiere levantar una oración, hay personas que dicen que no, es que yo no sé orar, o que ore por mí. No, usted mismo lo puede hacer. Espíritu Santo, enséñame a orar al Padre, a llegar al Padre en el nombre de Jesús, y Él le va a enseñar. El espíritu está allí, y el alma es la que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque el alma se puede perder o se puede salvar, se la lleva a Sata o se la lleva a Yahweh, y eso es responsabilidad suya. No es responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Su responsabilidad en el aspecto de la alma es que usted la salve para Él. Es su responsabilidad. Si usted no lo hace, es problema suyo. Porque usted sabe, en esta hora, en este momento, usted se da cuenta de que si usted no lucha por esa alma, su alma se puede perder. Entonces vamos a leer, les dije Santiago. Bueno, pasemos un momentico a Ezequiel, leamos Ezequiel que me gusta más. Leamos primero Ezequiel. Ezequiel 18. Qué pena que los... Leamos Ezequiel 18 del 1 al 4. No importa que nos muramos, no importa. Si creemos en el Señor, si reconocemos al Señor, si sabemos que la sangre de Cristo es la que nos salva, no pasa nada. No le tengamos miedo a la muerte. Amén. No pasa nada. La muerte simplemente es un arma que usa Sata, y la muerte la creó Satanás. La muerte no vino por parte de Dios. No le tengamos miedo a eso. Ténganle miedo a que su alma se pierda, a eso sí. A eso sí tengámosle miedo. Dice Ezequiel 18, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, pregunta, dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, maldición generacional. El 3 dice, vivo yo, dice Yahweh el Señor,
que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, lo que quiere decir el Señor aquí es que si nuestros padres por algún error en sus vidas cometieron errores y pecaron, ese pecado no, fue pecado de él. Nosotros podemos alcanzar la salvación y la tenemos garantizada si creemos en la sangre de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces dice que el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Entonces, procure salvar su alma, procure salvar su vida, porque lo que viene es de bendición. ¿Ya? Eso es pasajero. Dice que el cielo y la tierra pasarán y la palabra de Dios no pasa, porque esa palabra es viva y eficaz, y esa palabra es una promesa para nosotros. Tenemos que vivirla en bendición. Vamos a leer Santiago 1:16. ¿Sí están entendiendo lo que el Señor les quiso enseñar en esta noche? Bueno, le damos gracias al Señor por eso. Santiago 1:16. Ya pasamos el tiempo del duelo, ya pasamos todos estos asuntos que eran difíciles de entender, ahora ya estamos viviendo una vida de bendición. Dice Santiago 1:16. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su bondad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pasamos al 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren, la ira, ese era el problema de Moisés, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Dice el 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, repito, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendito en lo que hace. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta hora, que seamos hacedores y no oidores. ¿Por qué? Porque la mucha palabra mata y el espíritu vivifica. Y a veces nos creemos muy sabiondos y nos creemos que sabemos mucha cosa, pero mucha gente, discúlpeme que vuelva y hable de eso, pero mucha gente de la que se fue aquí en la congregación se fue por eso, porque solamente venían era a escuchar la buena palabra, a escucharla, pero les dolía colocarla por obra. Y el Señor quiere es que nosotros la palabra la pongamos por práctica. Ese es el tiempo, ese es el momento en que la palabra debemos de vivirla y debemos de ponerla por práctica en nuestras vidas, no mirando al demás ni criticando a los demás, no, eso no es así. Yo a las personas de aquí del ministerio, en los que servimos, el Señor a mí me dio un ministerio de la logística y yo sí les reclamo, yo les digo, vea, tiene que vestir así, pero yo nunca me pongo a señalarlos o a decirle al otro, no, yo nunca hago eso, porque el Señor no quiere eso.
El Señor quiere es que nosotros tengamos libertad para servir al Señor, que hagamos las cosas conforme a su palabra, que el Señor nos dio un ministerio de gran bendición. Este es un ministerio de gran bendición, en el cual tenemos medios de comunicación como el internet, la televisión. Tenemos que andar bien presentados, bien etiquetados. Y yo eso se lo demando a los del grupo de la alabanza. Yo les he dicho eso. Aunque no les gusta, hay unos que no les gusta. Y al que me toca que decirle, qué pena, yo le digo. Porque así el Señor nos formó en este lugar. A nosotros el Señor nos formó en este lugar. Cuando yo llegué a este lugar, el Señor me formó de esa manera. Y con respeto yo les digo eso. Que el Señor quiere es bendecirnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Entonces, no miremos más al hombre. Ya olvidémonos de ese cuento de estar mirando a los hombres, de estar pensando en cosas que fueron y ya no son. Vivamos la vida ahora conforme a lo que Dios quiere establecer. Si es la voluntad del Señor que nos vamos, nos vamos. Si es la voluntad del Señor que estemos aquí vivos hasta el arrebatamiento, gloria al Señor. Eso está como fallando. No se preocupe por lo que pueda pasar en su vida. Preocúpese a cada hora, a cada instante y cada segundo de su vida de tener una buena relación con el Señor, de estar bien con el Señor. Es lo único que nos brinda a nosotros la salvación. Que todo lo que usted haga, así salga usted de su casa a la tienda, lo que sea, póngase en manos del Señor. Con la sangre de Cristo todos los días, hágale. Y no olvide al Señor, porque el Señor no se olvida de usted. El Señor no duerme por estar pendiente de usted. Él cuida de su pueblo. Y así como Él cuida de nosotros, Él también quiere que nosotros estemos pendientes de Él. Entonces, que el luto, o lo que haya podido quedar del luto, o lo que haya podido haber quedado de la pérdida en nosotros, que eso no tenga nada que ver con nosotros. Que nosotros seamos hombres y mujeres de bendición, y que ese ministerio lo estableció el Señor. La televisión la estableció el Señor. Todo lo que hay en este lugar es del Señor. Luchemos para que esto siga adelante. Esforcémonos, dice, esforzados y sé valientes. No temas ni desmayes. Sigamos adelante para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén. Para que podamos recibir la bendición, porque el Señor la tiene allí. El Señor tiene la bendición para cada uno de nosotros. Lo que Él quiere es que usted y yo tengamos disposición para recibirlo a Él en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios en esta hora. Pongámonos sobre nuestros pies. Ya no mire más al hombre, mire al Señor. Amén. El Señor es el que lo va a bendecir. Entre más usted mire a los más se le va a demorar la bendición. Deje que sea el amado Señor y Salvador el que obre en su vida. Dispongámonos para el Señor, que esta noche sea una noche de bendición. Nos vamos a preparar para la cena y le damos gracias al Señor por esto. El Señor es de bendición, quiere bendecirnos, el Señor quiere guardarnos, el Señor quiere protegernos. El Señor quiere cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, y por eso estamos aquí en esta hora. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Espíritu Santo de Dios. Hable con el Señor en esta hora y deje que el Espíritu Santo de Dios obre conforme. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que tú seas tomando el control de este tiempo maravilloso, este tiempo precioso.
esta celebración, Padre maravilloso, donde recordamos todo lo que tú has hecho por nosotros. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos, Señor, que tú seas trayendo cambio y transformación a nuestras vidas. Queremos, Padre maravilloso, que tú ya quites de nosotros todas aquellas cosas que no nos han dejado avanzar. Queremos, Padre maravilloso, ser hombres y mujeres diferentes. Queremos estar vivos para hacer tu voluntad en esta hora. Ese adormecimiento, esa pereza, ese cansancio, todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar, hoy te las entregamos, Padre maravilloso. Queremos ser hombres y mujeres diferentes. Ya lo que pasó, pasó. Ya, Señor, estamos viviendo una nueva vida de bendición. Estamos, Padre maravilloso, preparándonos para lo que es tu venida, para lo que es, Señor, lo que sigue de aquí en adelante con nosotros. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Repitamos en esta hora: Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como el Señor de mi vida, y por eso en esta hora yo te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis errores, por mi negligencia para servir en la obra tuya, Señor. Te pido que me recibas en tu reino. Anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos, y no lo borres de ahí nunca jamás. Señor Jesucristo, enséñame a perdonar, enséñame a pedir perdón, enséñame, Padre maravilloso, a reconocer que soy un hombre y una mujer con errores. Lávame con tu sangre preciosa en esta hora. Purifícame en el nombre de Jesús. Séllame con tu Santo Espíritu, así como sellaste a tu pueblo en el nombre de Jesús cuando empezaron a entrar en la tierra de Canaán, cuando fueron circundados. Que tu palabra, Señor, quede circundada en mi vida en esta hora, para que yo pueda alcanzar una vida de bendición en el nombre de Cristo Jesús.